Muy buenas noches, hermanos. Les habla el hermano Juan Francisco Luna de la Iglesia de Cristo de Benecer, León de Judá. Y en esta noche vamos a hablar de otro tema de doctrina básica, el cual es bien, bien polémico, sobre todo entre otras denominaciones, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, yo le invito a que usted vea este video, que no se vaya, ¿sí? Que con la mente primeramente abierta, pero abierta en el nombre de Jesucristo, ¿no? Sí, por medio del Espíritu Santo y no por apertura de razonamientos humanos, ¿sí? Porque recordemos que la palabra de Dios es locura para aquellos, ¿sí? Que no creen en Jesucristo, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, yo le pido que se quede, que escuche, sí, sea usted de la denominación que sea. Nosotros de lo que vamos a hablar no es otra cosa más lo que está en la Escritura. Y obviamente pues queremos que usted conozca, que usted vea, si usted ya tiene conocimiento de esto, pues de todas maneras, ¿verdad? Sí, para que tenga usted más bases, más fundamentos, sí, y pues espero que sea de bendición. Y sin más preámbulo, vamos a continuar, no sin antes decirle que hay una diferencia entre lo que es bautismo en el Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo, las cuales vamos a tocar también. Entonces quédese con nosotros y con esta breve introducción vamos a continuar. Sí, dice aquí la Escritura en Mateo 3:11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, entonces aquí nos está diciendo Juan, porque era aquel que estaba hablando, sí, que él solamente estaba haciendo el bautismo del arrepentimiento. Ya en videos anteriores ya habíamos visto que hay un bautismo, pero que hay una doctrina de bautismo, sí, que también se hablaba, que también dimos lo que era la referencia bíblica, sí, para que vaya usted ahí, sí, en la cual nos habla que hay varias facetas del bautismo, y una de esas, sí, estamos hablando que son 7 facetas, y una de esas es el bautismo en el Espíritu Santo, sí. Una cosa es que usted sea sumergido en agua, sí, y es es una aspiración, ¿verdad?, a llevar una buena vida, sí, una vida agradable delante de Dios, sí, y que además tiene unos beneficios que ya hablamos, sí, anteriormente. Y otra es el bautismo del Espíritu Santo. Dice: no, pero es que eso no es cierto, o es que eso ya no existe, eso se dio antes. No, pues la Biblia es la palabra de Dios, sí, y el mismo Señor dice, porque yo no cambio, sí. Y en el Antiguo Testamento dice: porque no se ha acortado el brazo de Yahvé para salvar, ¿sí? Entonces, en ninguna parte dice que ya cesaron los dones, en ninguna parte dice, o sea, sí van a cesar, ¿no? Porque hay alguien de que diría: no, es que los cesones, los dones y las lenguas y todo eso van a cesar, sí, pero pues van a cesar, y lo dice claramente la Escritura, hasta que venga lo perfecto, ¿sí? Entonces todavía no viene el perfecto, porque el perfecto es Jesucristo, ¿sí? Entonces, mientras Él no viene, ¿sí?, pues va a seguir fluyendo esto, ¿sí? Pero vamos en lugar de entrar en polémica, sí, voy a explicar lo que tengo que explicar en esta clase, ¿sí? Y ya usted tomará se formará un criterio. Vamos a continuar. Entonces, esto era lo que decía Juan. Sí, decía que él solamente estaba bautizando en agua, pero iba a venir alguien que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ya de una vez está hablando de un bautismo del Espíritu Santo, sí, y dice en agua y fuego. Sí, bueno, aquí dice en fuego, en el Espíritu Santo y fuego. Pues ya sabemos que pues también figura del Espíritu Santo es lo relaciona con el agua y también lo relaciona con el fuego. Pero bueno, vamos a continuar. Dice así la Escritura también. Fíjese lo que dice Isaías escribiendo acerca hablando un poquito acerca de eso, sí, porque muchas veces dice la gente: bueno, pero es que ¿por qué hablan en lenguas? Sí, ¿por qué dicen que la señal de que uno es bautizado en el Espíritu Santo es
son las lenguas. Bueno, pues vamos a ir para allá así poco a poco. Sí, déjenme, bueno, yo mismo me voy a dejar continuar, ¿verdad? Y vaya usted escuchando, vaya usted viendo todo lo que dice aquí. Dice como aquí tengo dos versiones. De la Isaías 28:10 de la Biblia Félix Torres Amat y la Reina Valera 1960. Dice, pero el Señor hablará con otros labios y otro lenguaje extraño a ese pueblo insano. Y abajo dice, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, ¿sí? Entonces aquí ya está diciendo, sí, que iba a haber otras lenguas y que no se iban a entender. Entonces muchas veces dicen, bueno, pero es que, ¿qué cosa dices? ¿No? ¿Qué cosa dices? Bueno, pues es que son otras lenguas, ¿sí? Y pues Pablo dice que son misterios, ¿sí? Y hay por ahí detractores que dicen, bueno, pero pues a ver, interprétalas. Pero pues eso no tiene nada que ver, o sea, sí es cierto, sí, hay un don que es de interpretación de lenguas, pero eso no quiere decir que la fuerza tenga uno que tener la interpretación, ¿sí? Lo primero, sí, lo primero que se ve según la Escritura es que cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, vienen las lenguas, ¿sí? Y vamos a ir para allá, para esos versículos. Sí, y en segundo lugar, bueno, pues el Espíritu Santo reparte a cada quien como Él quiere, ¿sí? Sí, porque incluso, por ejemplo, decía Moisés, ojalá todos fueran profetas, ¿no? Quiere decir que no todos eran profetas, ¿sí? Y así, ¿no? Así exactamente. Entonces, ojalá todos, ¿verdad? Tuvieran interpretación de lenguas, pero pues el mismo Pablo dice, pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? A cada quien reparte como él quiere. Y también dice, obviamente, ¿verdad? Que uno debe de anhelar los mejores dones. Entonces, pues esta es una señal. Vamos a continuar, si a usted no le queda claro ahorita, pues más adelante sí le va a quedar claro. Entonces, sigue la siguiente diapositiva, dice así, fíjese bien. Dice, y yo le pediré al Padre, dice Juan 14, 16, 17, estamos teniendo aquí otra vez dos versiones. Fíjese en lo que dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Fíjese que está hablando de dos tiempos, tiempo presente y tiempo futuro, ¿sí? Fíjese bien lo que dice aquí. Después dice, en la versión Reina Valera dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese bien que aquí le estoy poniendo le estoy poniendo con letras amarillas y luego una letra roja. Y luego de ahí todo lo demás que viene, por ejemplo, en la parte de abajo de la Reina Valera, viene el numeral 1722 sobre la preposición en, ¿sí? Yo ahorita quiero decirle que a grandes rasgos, ¿sí? Voy a agarrar las dos porque prácticamente las dos dicen lo mismo. Dice que hay dos tiempos, ¿sí? Y a veces uno lee y no pone una atención. ¿Cómo es que ¿por qué dice está y luego dice estará? ¿Sí? ¿Por qué dice ahora y luego dice después? O sea, ¿qué pasó? O sea, no que estaba conmigo y luego ya no está. O sea, ¿cómo está? ¿Cómo está no? Entonces fíjese bien que lo que nos dice abajo, por ejemplo, en la Reina Valera dice, porque mora con vosotros y estará en, cuando dice en, dice el numeral 1722, sobre vosotros. Aquí nos está hablando de un bautismo y de una llenura, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque el bautismo es una vez y la llenura puede ser varias veces, sí, a lo largo de la vida, y lo deseable es que uno siempre esté lleno. Cuando se habla de una llenura es porque es susceptible de dejar de ser llenura. Pues cuando usted tiene un vaso, por ejemplo, está lleno en el momento en el que se lo sirven, ¿verdad?
Pero cuando usted va y se lo toma, por ejemplo, si hace uso de ese vaso porque tiene usted sed, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? Pues obviamente pues se va vaciando. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer para no quedarse, ¿verdad? Con sed, ¿verdad? O ser susceptible de que llegue usted a tener sed, pues tiene usted que volverlo a llenar, ¿sí? Si esto es entonces uno tiene que estar buscando esa llenura, ¿sí? Por eso dice mora, por eso dice uno, bueno, ¿por qué dice que cómo es que está él y luego estará? ¿Sí? Porque cuando está él, mora, y dice, estará en, esa preposición en el numeral 1722 del griego dice sobre, entre otras cosas dice sobre, o sea, va a estar sobre uno, ¿sí? Entonces una cosa es que él está dentro de nosotros cuando nosotros creemos, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo y la primera señal y la señal son las lenguas, y luego cuando viene sobre nosotros es cuando nos da una llenura total, plena, de tal forma que nos habilita, ¿verdad?, para alguna acción que Él quiera hacer. Por ejemplo, me estoy adelantando, pero pues quiero que le quede un poquito claro, quiero que se interese, ¿verdad? Y que quiera usted ver más allá, de verdad, que continúe usted viendo la prédica. Bueno, recuerde usted, por ejemplo, en el caso de las personas del Antiguo Testamento, sí, cuando eran ungidas, sí, por los profetas, sí, acuérdense que los ungían con aceite y en ese momento los habilitaban para algo, sí. Por ejemplo, David era un pastor de ovejas, sí. ¿Quién se iba a imaginar que, verdad, que ungiéndolo, verdad, que el profeta Samuel de repente iba a ser el rey David? Sí, lo habilitó para esa situación, ¿verdad? Para ser rey. Sí, porque recuerden que el Espíritu Santo también, bueno, el aceite también es figura del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿sí? O sea, si usted ve en el Antiguo Testamento, las unciones con aceite sí son para habilitar a las personas, sí, y normalmente eran, por ejemplo, en el caso de los profetas, pues eran hombres, ¿verdad?, que tenían esa autoridad por parte de Dios para hacer eso. Es más, Dios les mandaba, ¿sabes qué? Ve y úngeme a fulano, úngeme a sutano, ¿sí? Y etcétera, etcétera. Entonces, son habilitaciones para que uno pueda hacer algo, ¿sí? Y las figuras y las otras habilitaciones, sí, había otras habilitaciones que daba directamente el Espíritu Santo y les vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a continuar y quiero que usted siga, ¿sí? No me diga usted, yo soy cristiano de esos que todo lo sé, no, porque hay que ser humildes y hay que conocer, ¿verdad? Sigue. Después, fíjese bien lo que dice aquí. Aquí nos estamos refiriendo a lo que es versículo de... Vamos a ver. Voy a hacerlo en grande, ¿sí? Aquí es cuando se le está diciendo, se le está anunciando a Zacarías, el sacerdote, padre de Juan, ¿sí? En los evangelios se le está avisando, sí, que él va a ser padre, sí, y que su hijo va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, sí. Entonces, fíjese bien que aquí está diciendo lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y más adelante en los versículos posteriores nos dice que él iba a hacer volver el corazón del pueblo a su Dios, sí. Entonces, de muchos a su Dios, sí, porque no fue todo el pueblo, fue de muchos. Entonces, lo están habilitando aquí a Juan, fíjese, desde el vientre, sí, para que fuera lleno del Espíritu Santo, sí. Entonces, es una habilitación. Aquí fue una llenura. Y recuerda usted que, por ejemplo, no podemos hablar que Juan fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Juan, más adelante, que vamos a ir para allá, le dice al Señor, le dice, yo necesito que tú me bautices, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Mateo 3:11 y el versículo 14 de la Nueva Traducción Viviente dice así:
Dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Dice el versículo 14, refiriéndose a Jesús, ¿sí? Dice, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Dice, yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes a mí? ¿Sí? Entendiendo Juan, sí, que él era menor que el Cristo y que necesitaba ser bautizado, ¿sí? Sí, y sobre todo, como dice aquí, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que Juan tenía la llenura del Espíritu Santo, pero no estaba bautizado en el Espíritu Santo, ¿sí? El bautismo vino después, ¿sí? Pero, ¿con quién empezó? Con los discípulos. Con los discípulos que una vez que fueron bautizados fueron habilitados para ser apóstoles. Y apóstoles significa enviados. ¿Sí? Entonces ya estaban habilitados para ser enviados ¿a qué? A la encomienda que les dio el Señor Jesucristo, ¿sí? Que fue ir a las naciones y predicar, ¿verdad? Entonces eso fue precisamente lo que hicieron. Entonces vamos a ir más adelante para que vaya usted viendo que hay una diferencia entre el bautismo normal, ¿sí? Bautismo de agua, bautismo de arrepentimiento que se sigue practicando, pero hay otro bautismo que es el del Espíritu Santo y la llenura es diferente. La llenura es una habilitación, ¿sí? Usted me puede decir, bueno, y los dones que no son una habilitación, pues los dones, con eso empieza el bautismo, ¿sí? Ya después la habilitación, bueno, es ya el poder que te da Dios para hacer esto, para hacer lo otro, aquí y allá, lo que es la llenura, ¿sí? Y bueno, pues él te va dando dones que no se quitan, pero sí llega el momento en que estás tan lleno que haces prodigios, ¿sí? Como los que se ven ahí en el libro de Hechos, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Déjenme ver. Regresamos acá. Juan 1:33 dice, y yo no le conocía porque el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, ¿sí? Sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿sí? Discúlpeme si se enredan aquí porque me salté, pero aquí es importante que ponga yo esta anotación, ¿sí? Y esto es porque ya estamos yéndonos a los numerales, ¿sí? Cuando dice y que permanece es el numeral 3306, que es menor. Dice hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo, sí, que esa parte, sí, es en la cual el Espíritu Santo se queda con uno, ¿sí? Se queda dentro de uno, sí, pero hay una experiencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el caso del Señor Jesucristo, pues, sí, ahí usted va a decir, bueno, el Señor Jesucristo, ¿por qué no habló en lengua? Seguramente, y eso se me está viniendo ahorita a la cabeza. Sí, bueno, porque la señal fue distinta para él, ¿sí? Porque por eso el Señor Dios, ¿sí? el Padre, le dice a Juan, le dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece. Quiere decir que hubo pues para el caso de Juan, sí, porque él tenía que reconocer al Mashiach. Para el caso de Juan, sí, él tenía que ver el Espíritu Santo, o sea, era algo que él podía ver, no los demás, solamente él, pero sí fue una experiencia que él vivió, que él experimentó. Dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Los demás, ¿verdad?, que tuvieron otra experiencia, ¿sí? Por ejemplo, que en el caso de los apóstoles se repartieron lenguas de fuego, ¿sí? Y en el caso de los que siguieron de los apóstoles, eso simplemente se manifestaba el hablar en lenguas, que vamos a ir para allá. Entonces ahorita, por ejemplo, usted está viendo esto, sí, que cuando Jesucristo fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él, pero él posó, él se quedó ahí. Volvemos al mismo, el bautismo es una vez, sí, es una faceta. El bautismo del Espíritu Santo es una faceta. Es una de las facetas del bautismo y se hace una vez, se queda ahí, ¿sí? Ahí. Pero lo que es la llenura
es el Espíritu Santo nuevamente, que Él viene sobre, como hace rato lo veíamos, y ahí es el momento en el que es tal esa llenura, ¿sí? Como es sobre, se entiende que hasta rebosa, así como dice el Salmo 23, y ahí es cuando uno puede hacer determinadas cosas, ¿sí? Y lo vamos a ver, ¿sí? Con pasajes, ¿sí? Que luego dicen, no, pero es que, ¿por qué a ver, profetízame ahorita, a ver, hazme este milagro? No, pues no se trata de eso, sí, sino que se trata cuando Dios dice, ¿sí? Sí, me explico, o sea, no es de hacer señales nada más a los incrédulos y hacer show, no, eso no, ¿sí? O sea, que no se confunda, ¿sí? Sino todo es con un orden y todo es con la dirección del Espíritu Santo. Por eso cuando ordenaban a alguien, ¿sí? Por ejemplo, cuando enviaban a alguien a cierta misión, ¿sí? Oraban y ayunaban y decían, bueno, el Espíritu Santo dice que vayas aquí, ¿sabes qué? Te enviamos aquí, ¿sabes qué? Úngelo, ¿sabes qué? Haz esto, haz lo otro, pero todo es bajo la dirección del Espíritu Santo, no bajo las órdenes, ¿verdad? O que alguien quiera ver, ¿sí? Quiera señales, ¿sí? Por ejemplo, cuando los fariseos querían una señal de Jesús, él decía, bueno, estos quieren señal y no les va a ser dada ninguna señal más que la del profeta Jonás, ¿sí? Porque no es cuando ellos quieran, ¿sí? No es cuando un incrédulo o alguien de otra denominación o de alguna religión diga, no, pues a ver, muéstrame. Pues, espérame, si Dios quiere, sí, pero si no, yo no voy a hablar. Sí, es como los profetas, ¿no? Por ejemplo, decían... Hay pasajes de profetas en el Antiguo Testamento que decían, bueno, yo voy a decir la palabra que Dios me diga, ¿sí? Cuando ellos le decían, oye, ¿sabes qué? Mira, necesitamos de que profetices, ¿verdad? Cosas buenas al reino. Yo voy a decir lo que Dios me diga, no lo que ustedes me digan, ¿sí? Entonces no es por la influencia, por el que alguien quiera, a ver, demuéstramelo. No funciona así. Si en ese momento el Espíritu Santo estaba en sus planes, órale, pero si no, y no por eso estamos cayendo en una falacia, ¿sí? O sea, no se le va a dar gusto a alguien nada más porque quiere satisfacer su curiosidad, sino es por dirección del Espíritu Santo. Ok, entonces aquí ya se está viendo lo que les comentaba. Entonces ahora la siguiente, dice aquí, otra vez, Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno. Numeral 4130. Del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Nuevamente hablando de Juan. Y fíjese aquí, por ejemplo, aquí dice pletzo. Dice aquí llenar, literalmente, figurativamente, en beber, influir, proveer, especialmente cumplir. Entonces una cosa es lo que es la llenura del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hace rato les decía yo, bueno, es que el estar lleno es susceptible de vaciarse, ¿sí? Por eso dice la Escritura, no contristéis el Espíritu Santo, ¿sí? No lo entristezcas, ¿sí? Porque entonces ahí ya se empieza el estar vacío, ¿sí? Y entonces, precisamente por eso decía yo, que es una obligación estar lleno, ¿sí? Es una obligación, pero finalmente el Espíritu Santo es el que dice, ahora vamos a actuar, ahora vas a actuar, ¿sí? No se puede estar como el genio de la lámpara, así, todo el tiempo, ¿no? Ojalá, ¿verdad? Pero recordemos que cuando los apóstoles, ¿verdad? Cuando hacían prodigios, ¿verdad? Era porque estaban trabajando para la obra, ¿sí? No estaban ahí en un café, ¿verdad? Demostrándole a la gente, a los amigos, a los cuates, los dones que Dios le había dado, ¿no? No es eso. Entonces, aquí habla de una llenura y ya habíamos hablado así acerca del otro, de cuando el Espíritu Santo posa, así, o sea, cuando se queda ahí. Vamos a ver más adelante otras citas para que le vaya quedando un poquito más claro. Siguiente. Dice aquí, Deuteronomio 34:9. Fíjese bien. Y Josué, ahora estamos con el hebreo. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno
¿sí? Del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahvé mandó a Moisés. Entonces aquí estamos hablando, ¿sí?, que aquí hubo una llenura, y hubo una llenura por medio de imposición de manos, ¿sí? Y fíjese aquí, por ejemplo, en Isaías 11:2, cuando se habla de el reposo, ¿sí?, dice, y reposará, hablando del Mesías, ¿sí?, con el numeral 5117 del hebreo, dice, descansará, establecerse, morar, posar sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Yahvé, hablando de el Mashiach. ¿Sí? Entonces son dos cosas diferentes. Porque aquí no, ¿por qué no habló de llenura? Aquí hablaba de algo que siempre estaba con él, ¿sí? Aquí, ¿sí? Este es el bautismo, ¿sí? Se queda y no se va, ahí se queda, ¿sí? Nuevamente, fíjese bien aquí. Fíjese bien aquí. Vamos a irnos a... Voy a cerrar aquí. Permítanme. Diferencias entre bautismo y llenura del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo viene por primera vez a ser morada en el creyente, en la llenura solamente desciende sobre, pero no entra ni hace morada. Ejemplos en la Tanaj. Vamos a irnos precisamente, le voy a ir abriendo, ¿verdad?, las escrituras, y le voy a poner aquí unos ejemplos, ¿sí? Espero que los esté viendo, ¿sí? Que me estoy moviendo constantemente, ¿sí? Ahí está. Voy a regresar. Dice, por ejemplo, vamos a irnos en el pasaje de Jueces 3:10, que es el más claro. Bueno, uno de los más claros, por ejemplo, dice, hablando de Sansón, perdón, Jueces 9:57. Aquí, Jueces 14:19. Y el espíritu de Yahvé vino sobre él y descendió a escalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y luego nuevamente Jueces 15:14, hablando de Sansón, dice, y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Yahvé vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, ¿sí? Y así podríamos ver 1 Samuel, ¿sí?, que habla cuando el espíritu de Dios vino sobre él con poder, e hicieron varias cosas, ¿sí? Y se hicieron, ¿verdad?, ciertas cosas, sí, increíbles, ¿verdad?, sobrehumanas, se puede decir. Bueno, entonces, ¿qué cosa les quiero decir aquí? Bueno, pues les quiero decir, si se da usted cuenta, dice que vino el Espíritu sobre él, vino el Espíritu Santo sobre él, ¿sí?, e hizo algo, ¿sí? Por ejemplo, Sansón, vino el Espíritu sobre él y mató a 30. Entonces vino el Espíritu sobre él e hizo esto. Vino el Espíritu sobre él y ¡tas! Y así se puede ver en varios pasajes que estoy mostrando. ¿Y por qué vino? O sea, porque no estaba en él, ¿sí? O sea, si no está en él, ¿cómo es que vino? ¿Sí? Porque ahí... Usted puede checar, o sea, no hay un reposo del Espíritu Santo. O sea, el único en el que reposó por primera vez fue en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y ya de ahí, pues, en adelante, ¿verdad?, a todos los que creyeran en Él. Entonces, ahí están unos ejemplos en el que hay una llenura, ¿sí? Ahora, vamos a ir a las demás, pero voy a cambiar de escena, como se dice aquí. Dice en el bautismo la evidencia es que hablan otras lenguas, ¿sí? Entonces, Hechos 2, 4, 5. Fíjese bien aquí. Hechos 2, 4 y 5. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
¿sí? Entonces, pues ahí usted va a decir, bueno, pero ahí dice llenos, sí, fueron llenos, sí, pero recuerden usted que ellos tenían que recibir la promesa, sí, la promesa. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí dice aquí, si la persona no es bautizada, no habla en otras lenguas, ¿sí? Dice aquí, Hechos 2:4, se cumplió porque antes recibieron el Espíritu Santo, Juan 20:22. Después dice, nos convertimos en templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16, ahí están todas las ¿cómo se llama? Las citas, sí, para que lo esté checando, ¿sí? Si esté bautizado, llena completamente y habla las lenguas recibidas en el bautismo. Fíjese, aquí por ejemplo quiero mostrarle una cita. Vamos a ir a Hechos, ¿sí? Hechos 11, cuando Pedro le está informando a la iglesia, ¿sí? Cuando había ido a ver a Cornelio, ¿sí? Fíjese lo que dice aquí en el verso 15, dice, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces aquí podemos ver, sí, que el mismo Pedro está ¿cómo se llama? Está diciendo, ¿verdad? Sí, que fueron bautizados, sí, como lo acabo de leer, que Cornelio y todos los que se encontraban ahí, sí, fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque él mismo lo dice, y me acordé de lo que nos pasó al principio, ¿sí? Entonces, ellos fueron bautizados cuando Pedro y los demás, los apóstoles, en el aposento alto, ¿sí? Aquel día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Fueron bautizados y ahí usted puede decir, bueno, pues no, que una cosa es el bautismo y otra cosa es la llenura, sí, pero el bautismo, ¿sí? El bautismo con el Espíritu Santo es la primera llenura, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo viene a morar contigo, dentro de ti, y en ese momento te llena para que puedas hablar lenguas, ¿sí? Esa es la señal, ¿sí? Ya después, pues viene la llenura, ya depende de ti si permanece la llenura o si tienes que estar, ¿verdad?, constantemente, pero normalmente se busca que siempre estés lleno, ¿no? Sí, por eso dice, no apaguéis, ¿sí? No apaguéis al Espíritu. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces creo que ya quedó claro ahí, sí, porque el mismo Pedro estaba diciendo, sí, que el bautismo fue, el Espíritu Santo fue, porque empezaron a hablar lenguas. Después dice, es que nos pasó como a nosotros al principio, ¿sí? Nos pasó como al principio. Entonces, aquí vamos a volver a la diapositiva, ¿sí? Dice, ejemplos de personas que solo actúan si están llenas del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí en el Nuevo Testamento. Fíjese bien. Por ejemplo, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo de ancianos de Israel, y ahí tenemos ese primer discurso, ¿verdad?, que hizo que se convirtieran 3,000 gentes, ¿sí? Dice aquí, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Por la llenura del Espíritu Santo que tenía él en ese momento, él pudo tener esa experiencia espiritual, ¿sí? Y así. Pablo, sí, cuando recordemos que ahí Pablo, por ejemplo, estaba, él todavía no se había convertido a Cristo, pero él creyó, sí, cuando se le apareció el Señor en el desierto. Entonces dice aquí, me envió para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, bautismo también y llenura, ahí. Entonces, y así sucesivamente, ¿sí? Fíjese bien, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos,
¿sí? Fijando en él los ojos e hizo algo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué cosa le quiero decir con todo esto? ¿Sí? El bautismo es una sola vez. La llenura, ¿sí? La conservas, ¿sí? Que es lo más recomendable, o es una llenura, es que yo no puedo hablar de vaciarse completamente, ¿no? Sino que a lo mejor luego lo tienes por acá. Pero y la llenura es la que te habilita a que hagas cosas, ¿sí? A que hagas cosas que hacen que el nombre de Dios sea glorificado, que hacen que ¿cómo se llama? Que te habilitan para que tú hagas la encomienda que Dios te dio, ¿sí? Bueno, entonces creo que ya ahí ya está. Vamos a ver la siguiente. Permítanme. ¿Sí? Permítanme tantito porque aquí ya se me está haciendo bolas el engrudo. Ahí está. Ahora sí. Dice que algunas funciones del Espíritu Santo. Me gustaría que tomara usted nota así para que fuéramos un poquito más rápido. Finalmente le estoy dando un pequeño resumen ahí, bueno, una pequeña explicación a un lado de la cita. Dice, nos enseñará todas las cosas. Juan 14:26, da testimonio de Cristo, guiará a los hijos maduros, nos guiará toda la verdad y nos hará saber el futuro. Ahí están las citas. Nos da testimonio de que somos hijos, nos da poder para ser testigos, ¿sí? Dice, ¿para quién es el bautismo del Espíritu Santo? Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjese bien lo que dice. Perdón. Dice, para vosotros y para vuestros hijos. Presente, futuro. ¿Sí? Entonces, aquí no hay de que es que ya no hay profetas, es que ya no hay perdón. Ya no hay apóstoles, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Déjenme decirles, sí, aquellos hermanos, sí, de las iglesias reformadas o de las iglesias evangélicas, sí, más bien las iglesias reformadas, pues que hay que creerle más a la Escritura, con todo respeto, hay que creerle más a la Escritura que a la doctrina que al dogma de cada denominación, ¿no? Porque la palabra de Dios dice Jesucristo, dice, es que mi palabra permanece para siempre, ¿sí? Entonces, esta es la promesa, ¿sí? Que no lo experimenten. Bueno, tenemos que irnos a la historia, ¿sí? Juan Calvino, Martín Lutero, ¿sí? Hombres tremendos de Dios, ¿sí? ¿Sí? Que sacaron al pueblo de donde estaba, ¿sí? De la iglesia imperial, ¿sí? De la mentira, ¿sí? Eso está bien, pero saben que aquí el asunto es que ellos pues prácticamente no enseñaron de esto, de los dones y todo eso. Creen que Dios ya no habla, creen que ya hay gente que no puede hacer milagros, que el único que hace los milagros es Dios. Nosotros somos vasos, finalmente, ¿sí? Pero no creen. ¿Por qué no creyeron Juan Calvino y Martín Lutero, sí, de que seguía eso? Porque tenemos que recordar, ahora sí, que ellos hablaron de cómo les fue en la feria. Perdón, lo voy a decir de ese modo, pero hay que irnos a la historia, ¿sí? Es que Juan Calvino y Martín Lutero salieron de la iglesia romana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vieron ahí? Pues ellos no vieron manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Por qué no las vieron? Pues por las condiciones en las que se encontraba la iglesia romana, ¿no? O sea, ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? Con todas las barbaridades que sabemos que estaban haciendo y que siguen haciendo, ¿no? Entonces, pues por eso yo diciendo, pues es que ya no, ya el Espíritu Santo ya no, y es que ya los apóstoles ya no, estos nada más fueron los 12 primeros, pero si usted empieza a leer la Escritura,
bien detalladamente y la escudriña, usted se va a dar cuenta que apóstoles siguieron habiendo. Y profetas siguieron habiendo. Dicen, es que el último profeta fue Juan. No, pero entonces Agabo y las hijas de Agabo y pues más profetas que son mencionados ahí en la escritura, ¿verdad? Y apóstoles, sí, después de los primeros 12 hubo más. Para empezar, Pablo no era de los 12 primeros, ¿no? ¿Sí? Y no estuvo con Jesucristo, se le apareció, ¿no? Pero después llegó Silas, ¿verdad? Y después llegaron los que fueron enviados, porque apóstol significa enviado, ¿sí? Entonces, pues sigue habiendo, pero bueno, no es materia, no es el punto ese, pero no es y sí es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bautismo te habilita para hacer las cosas que pues no creen los demás. O sea, porque después del bautismo vienen los dones, ¿sí? Pero pues si no creen en las lenguas, ¿cómo van a creer en los dones? Entonces, pues sí, pero si no creen en eso, entonces tampoco creen de la llenura, ni tampoco creen en el bautismo, en el Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Y Él se fue, sí, y está sentado a la derecha del Padre, pero dice la Escritura que Él dio dones a los hombres, ¿sí? Y dio los 5 ministerios. Y en ningún momento y en ninguna parte de la Escritura dice que ya se acabaron. Pues se acabaron para los que no creen, ¿sí? O sea, para los que no los buscan, ¿sí? Entonces, pues sí, tendrían que volver a las bases, ¿sí? Y leer la Escritura y creer lo que dice la palabra, ¿sí? No lo que dice la doctrina, no lo que dice el dogma, ¿sí? Sí, porque hay que creer, ¿verdad? ¿Cómo hay que creer? Se llamarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y una de las... Y si tú le crees, y si tú lo amas, tú le vas a creer lo que dice su palabra, ¿sí? O sea, es parte de la fe. Y entonces la fe se activa y ahí viene y activa los dones. Sí, pero pues es cosa de creer. Sí, no decir, es que lo dijo un gran predicador, ¿verdad? Que tiene doctorado y en esto y lo otro y aquí y allá. Bueno, sí, te tendrá lo que es, probablemente conoce, ¿sí? Conoce la Escritura, pero nada más conoce, pero no hay revelación, sino nada más es letra. O sea, está pasando lo mismo que con los judíos y con los maestros de la ley, que ellos conocían, ellos eran estudiosos y tenían raciocinio, pero aquí no se trata de raciocinio, sino se trata o sea, no se trata de razonamiento humano, sino de la dirección del Espíritu Santo, conforme a las Escrituras. Claro, no vamos a hablar cosas que no dice la Escritura, ¿sí? Sino lo que dice la Escritura. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Entonces vamos con lo siguiente. Dice aquí, fíjese, por ejemplo, otra señal más. Dice Hechos 19, del 1 al 6. Fíjese, creo que sí se ve desde aquí para que no cambie yo la escena. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos creído si hay bautismo del Espíritu Santo, dijéramos hoy en día, ¿no? O llenura del Espíritu Santo. No, pues eso no me lo enseñaron, ¿no? Es que eso ya no existe, ¿no? Perdón. Dice versículo 13, entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dice que entonces usted, ¿en qué está bautizado? En bautismo de agua, ¿verdad? Y ya con eso ya, ¿verdad? Bueno, y entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, eso es en Cristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces fíjense en ellos. Ellos ya habían recibido el bautismo de Juan, como mucha gente,
con muchos hermanos en Cristo, ¿verdad? Que dicen, es que yo ya soy bautizado y en ese momento el Espíritu Santo está sobre mí, ya me bautizó. Pruebas. ¿Pruebas? Ahí están las pruebas. Dice, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pruebas. Más claro en el agua. Sí, entonces hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Hay que buscarlo, hay que anhelarlo. Sí, quiero que tú me bautices. Sí, es algo que es por fe, pero es algo que se experimenta, que es palpable, que es palpable, ¿sí? Entonces ahí está, o sea, más claro yo no se lo puedo poner. Pero vamos con la siguiente. No muerdo. Dice, ¿cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Dice, con la imposición de manos, Hechos 19:6, con la oración, Hechos 8, 14, 15, y escuchando el mensaje con fe. Ahí están las citas bíblicas. Si quiere usted puede ir a verlas. Sí, yo quiero que sea, no quiero atiborrar demasiado con información en el video. Sí, puede usted ir a checarla tranquilamente en su casa, puede separar el video. Y vamos al siguiente, que es uno de los más largos. Fíjese bien. Beneficios. Nos capacita para hablar la palabra de Dios con valor, Hechos 4:31. Nos da la fortaleza. Vamos a ver algunos nada más, ¿sí? No vamos a ver todos porque si no, aquí nos van a dar las horas. Y dice bien, vamos acá. Dice, nos capacita para hablar la palabra de Dios con valor, Hechos 4:31. Pero me estoy quitando aquí unas cosas. Hechos 4:31, fíjese bien lo que dice aquí. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? Pues fíjese lo que pasa, ¿sí? Quiere decir que hablaron con denuedo, ¿sí? Entonces, si a usted le cuesta trabajo hablar la palabra, ¿sí? Créame que cuando usted es lleno de la palabra de Dios, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, perdón, está usted capacitado para poderlo hacer. Después dice, nos da fortaleza, Hechos 9:31, Efesios 3:16, vamos a ir nomás a una. Efesios 3:16 dice así, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Tiene usted algún problema? ¿Está usted pasando por alguna tribulación? El Espíritu Santo es el que el Espíritu Santo es el que levanta. La llenura del Espíritu Santo trae gozo a nuestra vida. Romanos 14:17. Dice así. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, Él es el que nos hace. Sí, ciertamente, quiero que le quede a usted muy claro algo, ¿sí? Ciertamente pueden venir tribulaciones y ciertamente puede usted sentirse atribulado, sí, porque no, Pablo tuvo tristezas y todo eso, pero el Espíritu Santo es el que nos levanta. Derrama el amor de Dios en los corazones, ahí está la cita, nos hace morir a las obras de la carne, Romanos 8:13, Gálatas 5:16, sí se puede, sí se puede. Dice, nos enseña a orar como conviene e intercede por nosotros, Romanos 8:26, vamos para allá. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Fíjese usted cómo dice, con gemidos indecibles. ¿Sí? Pablo decía que cuando habla uno en lenguas, habla uno misterios. ¿Sí? Ciertamente, a veces no sabemos cómo pedir, ¿verdad? Pero para eso está el Espíritu Santo. Entonces, Él nos ayuda, ¿sí? Él nos ayuda para que nosotros llevemos la oración como debe de ser, ¿sí? Como debe de ser. Después dice, nos da poder de señales y prodigios, creo que ya hemos visto algunos pasajes, nos da los frutos del Espíritu Santo, ahí está Gálatas 5:23, nos renueva el alma, dice ahí, nos santifica, 2 de Tesalonicenses 2:13, nos transforma en el cuerpo, nos ayuda a permanecer en el Señor y nos prepara para la boda, ¿sí? ¿Cuál boda dice usted? Pues las bodas del Cordero, ¿sí?
simple y llanamente. Entonces, eso es lo que hace, esos son los beneficios. Y por último, es nuestra responsabilidad mantener la llenura del Espíritu Santo, como lo he estado diciendo, sí, a lo largo de esta plática. Por eso dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Perdón porque ahí me equivoqué, ¿verdad? Fue un mal teclazo. Santo es obviamente la S con S mayúscula, ¿sí? Una disculpa. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por él serán reconocidos en el día de la salvación. Fíjese usted muy bien, ¿eh? Dice bien todo esto, ¿sí? O sea, va a ser el sello, él nos sella, ¿sí? Si no apaguen al Espíritu Santo, 1 Tesalonicenses 5:19, Jueces 16:20, y ella exclamó: Sansón, los filisteos te acometen. Entonces él, despertando de sus sueños, se dijo, como otras veces, saldré y seré librado, pero no sabía que Yahvé ya se había apartado de él. Qué triste, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? Nos vamos estamos en no hablamos de denominaciones, sino simple y sencillamente la conducta de cada quien, ¿sí? Porque de todo hay en todos lados. Entonces, si usted vive una vida licenciosa y antes probó, ¿verdad?, de las delicias del Espíritu Santo, de su presencia, ¿verdad?, de los dones, ¿sí?, de manifestaciones de poder, y de repente usted dice: ay, voy a hacer esto, no pasa nada. Ay, voy a echarme una canita al aire, no pasa nada. Ay, esto. Ni cuenta se va a dar cuando el Espíritu Santo se haya apartado de usted. Porque dice ahí, no apaguen el Espíritu, ¿sí? Y la palabra dice que algunos apostataron de la fe, ¿verdad? O muchos apostataron de la fe. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, sí, porque dice Pablo, ¿cómo no vamos a cuidar una salvación tan grande, ¿sí? Entonces, con eso termino, sí, y quiero comentarle, ¿verdad?, que escudriñe la palabra de Dios, ¿sí? Creo que con esto ya se dio bastante información acerca de lo que es la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Ya lo vimos con las herramientas y de explicación, de exégesis y con las citas, ¿sí? Entonces, no hay más que decir, ¿verdad? Yo le invito a que usted crea. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, bueno, pues, y ya está usted bautizado en agua, bueno, pues lo que hay que hacer es pedirle a Dios, orar y orar y orar y orar y rogar, ¿sí? Y como dice la Escritura, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, Dios les bendiga, sí, espero que haya sido de bendición esto, sí, no es para... Mire, a veces no lo toma usted como una... No quisiera que lo tomara usted como una crítica, si es usted de otra denominación, ¿sí? Si usted no cree, o sea, si usted está en un lugar donde no cree en el Espíritu Santo, sino en este sentido, sí, o sea, que en el tema que estamos hablando, sino que yo creo que es importante, ¿verdad?, que entre nosotros somos miembros, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos. Entonces esto es para que usted despierte, sí, para que usted sea más completo en el Señor, sí. Entonces tómelo de ese sentido, sí. No lo tome usted como una... No, discúlpeme si lo tomo como si al explicarme, si al darme a explicar lo hago como una crítica, como un golpeo. Mire, no es mi intención. Perdóname si usted lo está tomando así. La intención real es que usted vaya al conocimiento pleno, ¿sí? Y usted sea partícipe de estos beneficios, ¿sí? Tenga usted el Espíritu Santo, sea usted bautizado, sea usted lleno, y que su vida sea transformada.
Sí, no que ya lo haya yo o los que predicamos esto, no que ya lo hayamos alcanzado, sino que, como dice Pablo, proseguimos a la meta para ver si lo alcanzamos, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces yo le pido por favor, sí, que si le gustó esto, le dé like, lo comparta, ¿verdad? Se suscriba y esperemos vernos la próxima semana. Sí, vamos a tener una prédica general, sí, va a ser de un tema en particular. Vamos a hablar acerca de matria, vamos a hablar acerca de libros adjuntos, vamos a hablar de la Biblia, de la Tanaj, vamos a hacer por ahí una comparación entre lo que es el sacrificio de Isaac, que no se llevó a cabo, ¿no? ¿Sí? Con el sacrificio de Jesús. Vamos a ver las similitudes. Hay más similitudes de las que se aparentan ver, ¿sí? Hay más cosas. Va a estar interesante, yo lo invito, sí, probablemente sea a media semana, sí, pero usted esté pendiente, sí, suscríbase, déle usted, active el botón de las notificaciones y nos vemos la próxima semana, primeramente Dios, si Dios lo permite, el miércoles vamos a estar dando esa plática, si vamos a estarlo subiendo. Bendiciones, Maranata, el Señor viene pronto, Shalom.